Debo decirles en esta oportunidad que mientras la Carta Democrática Interamericana continúa en el congelador, lo digo fundamentalmente porque los órganos políticos de aplicación de ella, salvo el secretario general de la OEA, hasta el momento han tenido timidez para aplicarla o tratan de evitar cualquier tipo de circunstancia que les obligue a adoptar decisiones cuando se trata de llamarle la atención a algún gobierno de América Latina que no cumple sus estándares. Pero lo cierto, repito, que mientras esa carta se encuentra en el congelador, la aplica sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En días recientes el Consejo Permanente de la OEA abre un debate acerca de la misma. Uno de sus miembros, uno de sus embajadores, plantea la posibilidad de que la misma avance hacia su posible reforma porque habrían transcurrido casi 20 años de su adopción, con lo cual considera este diplomático que están dadas las circunstancias para que se analice ciertamente cuáles de sus propuestas son aceptables, cuáles son viables, qué mecanismos deben mejorarse, etcétera, etcétera, para que ella pueda realmente adecuarse a las realidades y a las circunstancias del momento. Lo cierto es que uno se pregunta, ¿se trata de un problema de reforma de la Carta o de falta de voluntad política por parte de los gobiernos que desde el año 2001 y salvo contadas excepciones se han resistido a aceptar que ese instrumento obliga a todos los miembros del sistema interamericano, vale decir, a todos los gobiernos que hacen parte de América Latina, que son partes de la OEA y que son partes del sistema interamericano de protección de derechos humanos, vale decir, la mayoría de esos estados integran el estatuto de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué ocurre con la Carta? La Carta, así como la Corte Interamericana dice, es un instrumento que obliga, desde el mismo momento de su adopción, encontró enemigos en el camino. Recuerdo al propio presidente Jimmy Carter y a una de las secretarias de Estado de Estados Unidos decir en alguna oportunidad que se trataba básicamente de un instrumento no vinculante que contenía recomendaciones para que los estados pudiesen asumirlas progresivamente, casi como dando a entender que la democracia era débil en América Latina por razones históricas y estructurales y no se le podían pedir peras al olmo. ¿De dónde? Los estándares de la democracia, sus elementos esenciales y componentes fundamentales, tendrían que alcanzarse paulatinamente mediante un esfuerzo concertado y cooperativo desde el exterior, sin exigirle, vuelvo a repetirlo, peras al olmo a cada uno de los gobiernos de América Latina. Contra esa carta, el único que conspiró en la región fue Hugo Chávez Frías, el embajador de la OEA, que por cierto no atinaba a decir cuál era el origen de la misma, pues hay que recordárselo. El origen de la misma estuvo fundamentalmente en los problemas que generó inéditos en la región el gobierno del presidente Fujimori, presidente civil que llega al ejercicio del poder por la vía de los votos, pero que en el camino se transforma en un verdadero dictador, en un verdadero autócrata. Acabó con los estándares de la democracia, siendo que era un presidente que contaba con legitimidad de origen. Y ahí se da un parteagua en América Latina, porque hasta ese momento se consideraba que eran democráticos todos los gobiernos nacidos del voto y que eran antidemocráticos los gobiernos que nacían de los golpes militares. Lo inédito, por ende, aquí sí es el tener gobiernos civiles en su mayoría que llegan a través del voto y que usan de los votos para acabar con la misma democracia. Es lo que está ocurriendo, por cierto, en este momento en El Salvador. ¿Qué dicen los progresistas de América Latina que tienen tanto encono con este instrumento que en definitiva es el que define no solo la seguridad colectiva democrática en América Latina, sino que explica la historia y los orígenes del sistema interamericano? Sin democracia no se entiende ni se explica el sistema interamericano, sea el de la OEA, sea el de la Comisión y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué dicen los progresistas? No, que hacía falta
una dimensión social de la democracia que había sido prosternada y preterida. Mentiras. Tanto la Carta Democrática Interamericana del año 2001 como la Convención Americana de Derechos Humanos, que toma vigencia fundamentalmente a partir del año 1979, tienen dentro de sus artículos normas suficientes para que ocurra la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, por pedido sobre todo de Venezuela, se aprueba una Carta Social de las Américas en el año 2012, en vísperas del fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Esa era la gran conquista que pretendían los progresistas. Hay que atender al bienestar antes que al tema de la libertad, que es de lo que se ocupa, dirían ellos falsamente, la Carta Democrática Interamericana, que integra la democracia al tema de la pobreza y del desarrollo social y el bienestar. Pero ¿qué decían ellos? Esto es lo que les faltaba. Lo cierto es que la Carta Social de las Américas, promovida por Venezuela, tiene allí sus consecuencias y sus efectos visibles en la misma realidad venezolana. Una carta social para defender a los desheredados, a los pobres, y ese país en lo particular transformado básicamente en un gran camposanto, en un país en donde se ha disuelto la nación y en donde el 90% de su pueblo se encuentra bajo la línea de la pobreza o de la pobreza extrema. Así que cuando se hace referencia a la necesidad de reformar la Carta Democrática Interamericana, solo caben dos consideraciones y con esto concluyo. Una, quienes piden la reforma es porque en definitiva quieren alinearse con la propuesta de Rusia y de China, por cierto, esgrimida en vísperas de la acción bélica contra Ucrania, y a cuyo tenor la democracia ha de ser un tema reducido al ámbito interno de cada estado, de cada gobierno, de cada nación, de cada pueblo, y en donde no tiene por qué involucrarse ninguna parte de la comunidad internacional. Otros, por el contrario, cuando hablan ciertamente de la reforma de la Carta Democrática Interamericana, que en el fondo se alinean con la propuesta ruso-china, lo que buscan es, en definitiva, disolver a la democracia. Lo decía uno de los jueces más eminentes que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez mexicano Ramírez, en donde argumentaba, recordaba que en el pasado los gobiernos militares argumentaban la tesis de la seguridad nacional para acabar con la democracia, con la libertad y con el Estado de Derecho. Pero que hoy en día, en nombre de los pobres, en nombre de la exclusión, de la necesidad de tolerancia, se acaba con el Estado de Derecho porque se cree que a través de esa destrucción del mundo constitucional y de las leyes, mejor se salvaguardan los derechos de los preteridos. La experiencia dice todo lo contrario.